Bienvenidos a una nueva tierra, el despertar el propósito de tu vida, un programa a nivel mundial, sponsorizado por Chevy, desde coches que optimizan la gasolina a coches que no la necesitan, sponsorizado en parte por los marcadores de página POSIT, encuentra lo que importa rápido, sponsorizado por Skype, uniendo a la gente a través de videoconferencia. Bienvenidos a nuestra segunda clase de Una Nueva Tierra. Es un placer para mí uniros desde todas partes del mundo y hacer posible que compartamos esta experiencia de despertar juntos. Junto con muchos norteamericanos tenemos estudiantes de muchos países como Dinamarca, Egipto, Irlanda, Dinamarca, Sudáfrica e incluso algunos desde Zanzíbar. Desde la semana pasada, 1.860.000 de vosotros habéis visto o bajado nuestra primera clase. Quiero que sepáis que si por alguna razón este esfuerzo innovador de esta noche tuviera algún problema técnico, siempre podéis ir a oprah.com o bajaros la clase en iTunes. Durante las próximas 9 semanas, el autor y profesor de espiritualidad de Carchole y yo planeamos estar aquí en nuestra clase virtual los lunes a las 8 de la tarde para hablar sobre cada capítulo del libro. Podéis mandarnos vuestras preguntas simplemente escribiéndolas en la parte izquierda de la pantalla. Vamos a hablar directamente con estudiantes también a través de Skype, un software que os permite hacer llamadas de videodistancia a cualquier parte del mundo. Bueno, la semana pasada compartiste con nosotros métodos que podemos utilizar para conectar con el momento presente. Hablamos sobre el hecho de que solo existe este momento presente y que una manera de conectar con él es mediante escapar de nuestras mentes y concentrarnos en la respiración para experimentar la presencia. Así es como se aprende sobre ese estado de presencia. Sí, sugiero que hagamos eso ahora mismo, lo que significa que llevaremos nuestra atención a un sitio diferente del lugar en el que normalmente está, es decir, en la cabeza y en el pensamiento, y la vamos a dirigir a nuestra respiración. Nos vamos a hacer una pregunta muy simple. ¿Estoy respirando todavía? Y para comprobarlo, uno está obligado a sacar la atención de la mente y llevarla conscientemente hacia la respiración, sintiendo cómo respiras ahora mismo. Y quitas la atención de la mente pensante, la cual siempre funciona en base al pasado y al futuro, y además no para de agobiarse generando más pasado y futuro. Por lo tanto, vamos a entrar en el momento presente por no de quitar la atención de nuestros pensamientos y dirigirla hacia la respiración, la cual normalmente pasa desapercibida durante el día. Y ahora traemos la conciencia a ella, lo que significa que llevamos la atención desde la mente hasta el flujo respiratorio. Así que no estaremos perdiendo conciencia, al contrario, estaremos muy conscientes, pero pensando menos o sin pensar nada. Esto no se ha hecho antes en televisión, no tiene precedentes, pero hoy lo vamos a hacer aquí. Solo durante 10 segundos. Sigo viva. Lo acabo de comprobar. Sí, probablemente incluso más viva que cuando estás solo absorta en el pensamiento. Hay un sentimiento más profundo de vida ahí al que uno puede empezar a acceder cuando entras en contacto con los procesos del cuerpo. Creo que el hecho de que nos hayamos unido en silencio para
dar descanso a la mente es importante. Bueno, este capítulo es muy emocionante. El capítulo 1 es muy conceptual. Pero en el capítulo 2, llamado el ego, el estado actual de la humanidad, creo que es una forma de llegar a comprendernos a nosotros mismos como especie de una manera de la que no éramos conscientes hasta ahora. Dices que cuando no llenas el mundo con palabras y etiquetas, un sentido de lo milagroso vuelve a tu vida. Un sentido que se había perdido hace mucho tiempo en el momento en que la humanidad, en lugar de utilizar la mente, fue poseída por ella. ¿Qué quieres decir con eso? Normalmente esto es algo que todo el mundo puede validar con su propia experiencia. Sentimos el mundo material no de manera directa, sino a través del diálogo interior, el hablarse a sí mismo, el cual es un proceso mental. Así que vas por la vida y te ves en situaciones, conoces a gente, haces tu trabajo y la mayor parte del tiempo hay una voz en tu cabeza acompañándote todo el rato, lo que podemos llamar el diálogo interno, la voz interna. Pero esta voz está condicionada por los procesos de tu mente, procesos que continuamente están comentando, interpretando, etiquetando mentalmente cualquier cosa que estés percibiendo en ese momento. Así que las personas siempre tienen ese comentador en su cabeza. No se relacionan con el mundo directamente y de forma inmediata, sino que lo hacen a través del filtro de este diálogo con ellos mismos. Y esto le quita fuerza a la sensación de estar vivo, al sentido con el que te relacionas con el mundo, especialmente a la hora de relacionarte con otros seres humanos. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien nuevo, inmediatamente tenemos pensamientos y juicios que surgen en nuestra cabeza en ese mismo momento. Ya etiquetamos a la persona. Y por lo tanto no puedo estar en comunicación, no puedo comunicarme realmente con esa persona, porque lo que he hecho ha sido comunicarme con las etiquetas que le he puesto. Sí, incluso la semana pasada hablamos de que una piedra o una flor o un pájaro podría enseñarte el camino de... Lo que decíamos la semana pasada es que a través de la naturaleza, si solo pudiéramos sentir la naturaleza y fuéramos capaces de hacerlo de manera parecida o hacerlo igual con los humanos, eso sería aprender al hacer esto primero a la naturaleza, al dejar de ponerle nombre a las cosas, simplemente sentiríamos la esencia, la presencia que emana, en lugar de relacionarnos solo con la etiqueta. Claro, porque dejamos de experimentarles en su totalidad, en su esencia de vida, porque nos insensibilizamos a través de la continua conceptualización mental. Nos sensibilizamos de la esencia de la vida de otros seres humanos, porque el momento en que ponemos una etiqueta en otro ser humano ya nos hemos insensibilizado. Dices que cuanto más, en la página 26, que cuanto más rápido le pones una etiqueta mental a las cosas o a las personas, más muerta se vuelve la realidad para ti, más insensible te vuelves hacia ella, hacia el milagro de la vida que tiene lugar dentro de ti y a tu alrededor. Sí. A veces salgo a dar un paseo por la mañana y me encuentro con personas que están dando un paseo y la mayoría de la gente está escuchando cosas en los auriculares o hablando con sus amigos al teléfono. Realmente muy poca gente está realmente presente allí mientras da un paseo por un bosque tan bonito. Eso es una práctica espiritual que recomiendo a la gente que haga. Siempre que salga a la naturaleza pueden practicar el estar alerta, para que puedan percibir los árboles, las flores, las plantas, el cielo, sin demasiada interferencia mental. Eso es muy interesante porque cuando salía a correr veía toda la gente corriendo con los auriculares y me preguntaba, ¿pero qué escuchan?
porque yo prefiero estar conmigo y sentir los pies en el asfalto, estar conmigo misma en lugar de estar distraída. Sí, eso es una práctica muy buena. Pero esto lo puedes hacer también, no hace falta ni siquiera salir de la casa. Puedes practicar incluso con una maceta en tu propia, una planta en tu propia habitación. Mirar a la planta durante unos pocos segundos, 10 segundos o 20. Simplemente traer tu atención hacia la percepción de los sentidos y mirar sin decirte nada a ti mismo en ese momento. Bueno, vamos a hablar con Heather desde Vancouver. Bueno, Mr. Tolle, me encantaría darte la enhorabuena por este libro tan increíble. Lo encontré muy inspirador y me hizo plantearme preguntas sobre, por ejemplo, cómo o cuando nos liberamos del ego, ¿dónde va esa energía? Bueno, la energía la estaba utilizando el ego. Y el ego consiste básicamente en procesos de pensamiento compulsivos y condicionados por el pasado de los que no somos conscientes. A veces nos identificamos con ese discurrir de pensamientos tanto hasta un punto en el que no sabemos ni siquiera qué estamos pensando. Toda esa energía se está consumiendo continuamente para producir lo que mayormente es un pensar inútil. Incluso los psicólogos que no están interesados en este tipo de cosas han descubierto que, al estudiar la naturaleza del pensamiento humano, han descubierto que el 98 o el 99% de nuestros pensamientos son inútiles y repetitivos. No se necesitan en realidad, así que ¿a dónde va esa energía? Esa energía se libera del pensamiento y se convierte en presencia, lo cual es una nueva dimensión que la mayoría de las personas desconocen, a pesar de que todo el mundo ha tenido algún atisbo de ella. Pero en realidad la mayor parte de la gente no lo conocen. Todo el mundo ha tenido ese pequeño momento en el que todo estaba bien, ese momento de placer en el que no pasaba nada evidente, pero había una sensación de conciencia que te llevaba a tener ese atisbo de que hay algo más grande que tú mismo. Sí, y puede ocurrir incluso de manera accidental. Algunas veces llega la gente de manera accidental y de repente tiene un sentido profundo de paz interior y de vida. No por nada especial, sino es un gozo que no tiene una razón evidente. Claro, a lo mejor te preguntas, Heather, ¿cómo puedes provocar que esto ocurra más a menudo? También te puede ocurrir cuando estás invitado a una actividad física muy intensa, alguna actividad que requiera toda tu atención, como por ejemplo escalar una montaña, porque, por ejemplo, escalando una montaña, si pierdes la concentración, probablemente tendrás un accidente. Así que hay gente que se vuelve adicta a actividades peligrosas porque se sienten más vivos mientras las practican. La razón por la que se sienten más vivos es porque no están pensando casi nada mientras las practican. Claro, en ese tipo de actividad tu atención tiene que estar totalmente allí. Bueno, Heather ha introducido esta idea del yo imaginario del que hablas en la página 27. Dices, la palabra yo representa el mayor error y la más profunda verdad dependiendo de cómo sea usado. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, normalmente la gente dice yo refiriéndose a lo que llamamos, o a lo que yo llamo yo y mi historia, lo cual es una historia personal con la que te identificas a ti mismo. Todo el mundo tiene una historia, por supuesto, porque todo el mundo tiene un pasado. Pero la mayoría de la gente está completamente identificada con la historia de sus éxitos o sus fracasos, cosas que le pasaron, cosas que adquirieron,
o bien se ven a sí mismos como víctimas o como personas de éxito, sea lo que sea lo que crea esa historia. Claro, porque si me preguntas quién soy, ¿de qué te voy a hablar? Te voy a hablar de mis éxitos, fracasos, dónde nací, lo que hice, lo que mi madre hizo o no. Claro, eso es lo que queremos. Lo que quiere decir es que, en línea con todas las enseñanzas espirituales, es que, en última instancia, eso no es lo que tú eres en esencia. Eso es simplemente una colección de recuerdos y pensamientos, un montón de pensamientos con los que te identificas y que tú te crees ser. Así que eso se convierte casi en una entidad creada por la mente, un sentido del yo, como un fantasma que vive contigo, al que tú llamas yo mismo. Así que me tienes a mí y a mí mismo. Por ejemplo, en la mitología griega se halla la historia muy interesante de un personaje llamado Narciso. Narciso era un muchacho que vivió esto porque, bueno, la mitología siempre representa verdades que van más allá de lo personal hacia lo colectivo, pero Narciso dice que estaba de camino a algún sitio cuando vio el reflejo de sí mismo en un lago. Y hay que tener en cuenta que en aquel tiempo no había espejos y, bueno, la historia dice que él se enamoró de sí mismo y yo preferiría, mi opinión sería que la mejor traducción sería que se obsesionó consigo mismo. Y eso para mí es como una señal del comienzo del ego humano. Es el tener una imagen mental de uno mismo en la cabeza que utilizas como representación de ti mismo. Una representación que tú te crees ser. Y esa imagen mental es provocada por la mente y la forman recuerdos de cosas que te pasaron, cosas del tipo de fracasos y éxitos, opiniones, toda clase de cosas, como describo en el libro. Cosas que generan que todas juntas generan ese concepto de yo. Pero bueno, si no soy todo eso, ¿quién soy? Esa es una buena pregunta y, de hecho, ¿quién soy? Es un mantra que se suele utilizar en meditación dentro del conjunto de enseñanzas orientales. Es una pregunta que te puedes preguntar en mitad de una meditación. Te dices, ¿quién soy? Te preguntas, pero sin intentar contestar esa pregunta, dejando un espacio de silencio detrás de ella. En ese silencio, en ese espacio, si funciona, si la práctica funciona como debería ser, empezarás a encontrar tu propia presencia, que no tiene nada que ver con tus procesos mentales, tu propio sentido de consciente de presencia, tu ser. Todo eso tiene que ver también con la presencia física, pero no en el sentido de utilizar la mente, sino en el sentido de sentir la vida del cuerpo. Así que si puedes tener un pequeño atisbo de tu propia presencia, te vas a dar cuenta de que no tiene nada que ver con el pensamiento, es más profundo que eso. Por ejemplo, para tener un atisbo de eso, puedes intentar sentir la vida dentro de tu propio cuerpo, un sentido de vida en cada célula de tu cuerpo. Pero es mi mente la que piensa eso. Sí, porque en el libro dices, siente la vida dentro de tus manos, pero no es mi mente la que lo siente. ¿Cómo podría hacerlo eso? ¿Cómo podría hacerlo si no tuviera una mente? Bueno, si cierras los ojos y extiendes las manos así, sientes como un hormigueo.
Sí, y te preguntas a lo mejor, es un ejercicio que utilizo con gente que quiere comprender esto. Cierras los ojos y te dices, ¿cómo podría sentir sin abrir los ojos? ¿Cómo podría saber que mi mano sigue ahí, sin moverla? Claro, mi mente dirá que recuerda que hace un momento estaba aquí, pero vas a tener que utilizar otra percepción que no es la mente para sentir la vida, que es una sensación muy sutil, el campo energético. Ese es el comienzo de empezar a conocer de la presencia. Claro, no necesitas tu cerebro para hacer eso, necesitas atención consciente. Ahí radica la diferencia. Necesitas conciencia para sentirlo. Pero la conciencia se va del pensamiento hacia la mano. Puedes sentir una mano, igual puedes sentir la otra mano. Puedes sentir las dos a la vez, luego, a lo mejor los brazos luego, y quizás los pies, y luego todo el cuerpo. Y cuando siento todo eso, ¿para qué me sirve? Bueno, podríamos llamar esto encarnamiento. Esto te mantiene en el momento presente, fuera del proceso mental. O sea, alejado de pensar en lo que tengo que hacer mañana. Sí, y te saca también del ego, porque el ego vive en tus procesos mentales, consiste de procesos mentales. Así que cuando accedes a la vida en tu cuerpo, encuentras un sentido de identidad que es más profundo que el pensamiento. Eres la vida que sientes. Eres presencia viva. Independientemente de que tu historia sea feliz o infeliz, para la mayoría de la gente es un poco de todo. Porque ninguna vida de ninguna persona es completamente feliz. Ni siquiera la gente que dice tuve una infancia muy feliz. No, las historias personales son muy problemáticas y la gente se cree que solo la historia de cada uno es la más problemática que ha existido, pero no es así. Le pasa a todo el mundo. Así que para lograr esta conexión hay que encontrar una dimensión que no tenga nada que ver con la historia de tu pasado, de la percepción de lo fracasado que ha sido tu vida a los ojos del mundo, de tu mente, o el éxito o cualquier cosa. Me encanta lo que dices en la página 28 cuando dices a lo que te refieres cuando dices yo no es quien eres, es un acto monstruoso de reduccionismo. La infinita profundidad que eres se confunde con un sonido producido por las cuerdas vocales del pensamiento de yo en tu mente y cualquier cosa con la que se haya identificado. Entonces, ¿a qué se refiere el yo, a mí, el mío? Por ejemplo, hablas de cuando los niños empiezan a identificarse con su ego. Sí, por ejemplo, suele pasar que cuando un niño se empieza a identificar con un objeto externo, por ejemplo un juguete, y se lo intentas quitar, probablemente el niño experimente mucho dolor en ese momento y diga, es mío, mío. Cuando el ego pierde el objeto con el que se identificaba, se genera dolor. Es el comienzo de la identificación con el ego, es una percepción equivocada de quién es uno. El niño piensa que el juguete forma parte de él. Y por eso monta una rabieta. Bueno, ese es el comienzo de la creación del ego. El niño sufre cuando le quitas el juguete porque se había identificado con él.
pensaba que era parte de ellos. Y cuando crecemos es exactamente igual. Cuando crecemos los juguetes se vuelven más grandes, pero el proceso es el mismo. Las posesiones materiales son gran parte forman gran parte de la identificación de las personas. Pero también hay otras, como por ejemplo la posición social. Por ejemplo, la nacionalidad. Hay otras cosas como la nacionalidad, la raza, la religión, la profesión de uno, el rol de padre, madre, esposo, esposa. Sí, cualquier papel, cualquier rol que uno adopte. Bueno, pero la gente, al fin y al cabo, son padres y madres y tienen un papel. Claro, y es importante el que cada uno lleve a cabo esas funciones de manera productiva, de manera positiva. Todo eso está bien, pero si eso es todo lo que tienes, si te identificas solo con esas cosas, entonces te quedas en la superficie, siempre vas a encontrar conflicto. Ya, te das cuenta cuando la gente, por ejemplo, discute y trata de defender sus opiniones a toda costa, poniéndose a la defensiva, incluso gritando, porque eso ocurre porque se identifican totalmente con su posición mental. Y si te atreves a cuestionar esa posición mental, te conviertes en el enemigo de esa persona, porque hay un pensamiento que está siendo atacado. Es una imagen de ti mismo la que está siendo atacada, porque la persona se cree su opinión tanto que se identifica con ella totalmente. Si dices que cuando te das cuenta de que estás pensando eso, cuando te das cuenta de que es una irrealidad, de que son solo pensamientos en la cabeza, esto es simplemente algo que yo me he creído, algo con lo que yo me he identificado, dices que el observador es quien de verdad eres tú, quien está operando realmente en ese momento. O sea, que dices que en todo momento hay dos de nosotros. Sí, está la conciencia sin forma y después está la forma que se convierte en pensamiento, siendo esta una forma de energía. Básicamente hay que mantenerse como conciencia total cuando esto ocurre. No voy a hablar con Victoria a través de Skype. Me muero de ganas por ir allí. Gracias, Opanikra, por esta increíble oportunidad. Me diagnosticaron hace 10 años un lupus sistémico y artritis. Y siempre soy una persona muy activa y a pesar de que me pasó esto hace 2 años, dejé mi negocio y mi salud se deterioró. Pero leyendo el libro me di cuenta de que inconscientemente me había agarrado a la enfermedad porque en realidad había dejado que se convirtiera en la parte más importante de quien yo creía ser. ¿Cómo puedo deshacerme de esa identidad? ¿Y cómo puedo mantenerme concentrada cuando siento dolores terribles debido a la enfermedad? ¿Cómo puedo encontrar paz duradera y no solo momentánea? Esto es algo serio. Sí, bueno, lo más importante de todo ya ha ocurrido. Es decir, te has dado cuenta de que hasta ahora te estabas identificando con la idea del yo que sufre la enfermedad. Así que la enfermedad se había convertido en forma mental en tu cabeza y te habías identificado con ella hasta el punto de creer que eras ella. Esto es lo verdaderamente relevante. Tu pregunta sigue siendo importante, pero es comprender que el mayor paso ya lo has dado. La conciencia ha emergido en ti. Ahora podríamos decir que hay un espacio entre ti y tus procesos mentales, la imagen de ti misma como una persona enferma. Otra cosa que puedes hacer es no hablar más de tu enfermedad con nadie, excepto con tu doctor cuando lo visitas. Cuanto menos hables de ella,
a tus amigos, a tus familiares, conocidos, menos fuerza le estarás dando. Quitas energía. Así que tienes que tomar la decisión de no hablar más de la enfermedad y tampoco hacerlo cuando la gente te pregunte, porque te seguirán preguntando si tú has sacado ese tema de conversación mucho en el pasado también. Si te preguntan, puedes decir que estás haciendo todo lo posible por curarte, que estás mejorando. Pero no pases de ahí. No permitas que la gente te pregunte queriendo conocer más detalles. Porque al hacer esto habrás empezado a afrontar la enfermedad desde un nivel superficial y esto sin duda afectará también a tus procesos mentales. A partir de ahí puedes poco a poco dejar de verte como una persona enferma y quizás darle menos energía a la enfermedad en sí misma y más energía al sentirte bien. Puede que digas que ¿cómo vas a hacer eso cuando no te encuentras bien? Pero sí que lo puedes hacer. Una manera es el ver el bienestar que te rodea en la naturaleza. La naturaleza es la encarnación misma del bienestar. Y en Maui, en Hawái, lo puedes hacer. Y también hay partes de tu cuerpo donde podrás sentir más bienestar. Como comentábamos antes al hablar del cuerpo interno, siempre hay partes donde vas a sentirte mejor, por ejemplo las manos, los brazos. Dirige la atención allí. Intenta localizar qué partes se encuentran mejor y pregúntate, pon tu atención ahí. Es una forma consciente de decidir que quieres centrarte en lo que está sano más que seguir viviendo en la idea de la enfermedad. Puede que el dolor siga ahí. Por desgracia, para superar el dolor tienes que rendirte. Necesitas aceptar que el dolor está ahí y de esa manera no vas a generar un nivel adicional de dolor psicológico. Ese que se queja de tener dolor físico. Si consigues que la mente deje de quejarse sobre el dolor físico, no vas a crear también el dolor psicológico. Acéptalo, no te resistas al dolor. Ve al médico, tienes que seguir con tu tratamiento médico, pero no añadas dolor psicológico al dolor físico. Esto tiene mucho sentido para mí. Incluso tengo un jardín al que puedo salir. Claro, porque puedes ver que hay bienestar alrededor de ti y si lo haces vas a ser como si absorbieras ese bienestar, la intensa vida que hay a tu alrededor en la naturaleza. Contempla eso. Bueno, mándanos un email en las próximas semanas para contarnos cómo te encuentras. Tenemos a Ian en Irlanda. Es la 1:30 de la mañana aquí. Bueno, Eka, este libro ha sido una gran inspiración. Tengo 3 niños de 5, 7 y 9 años y la maternidad es una de las cosas que me motivaron a encontrar maneras de estar feliz conmigo misma. Es evidente que lo que sientes afecta a los niños más que lo que les digas con palabras. Y veo que el estrés en mi vida tiene un impacto aún mayor en su salud, por lo que encontré las ideas en Una Nueva Tierra muy útiles en ese sentido. Y practicando el estar presente con ellos puedo disfrutar de ese tiempo de verdad, sin pensar en el trabajo o en tareas que debería estar haciendo en la casa. Simplemente pasando tiempo con ellos y viéndoles como los individuos que son, al igual que yo. ¿Hay alguna otra manera de introducir estas ideas en niños pequeños? Es una pregunta muy buena. Bueno, ya has mencionado que es importante estar presentes cuando estás con tus hijos porque ellos absorben todo tu estado principal de conciencia. Y si puedes estar presente con ellos en casa,
significa que vas a dar toda tu atención, y eso quiere decir que que les das toda tu atención, que les escuchas totalmente, que les ves jugar. Pero muchos padres no hacen eso, les dan atención, pero siempre queriendo algo de vuelta. Les dice, no hagas eso, no hagas aquello, hay que hacer tal o tal tarea. Y eso es lo que yo llamo atención en base a la forma. Claro que es necesario que un niño se cepille los dientes o que ordene su habitación. Eso tiene su lugar, pero tu hijo quiere que le reconozcas en su ser. Así que es vital darle la atención que necesita. Dale al niño el espacio que se merece. No tiene por qué ser mucho tiempo. Basta con unos minutos al día. Y otra cosa que es importante es que los niños requieren atención especial, y cuando empiezan a preguntar cómo se llaman, los niños requieren atención especial cuando empiezan a preguntar cómo se llaman las cosas. Están preguntando todo el rato, ¿cómo se llama aquello? ¿Cómo se...? ¿O qué es eso? ¿Qué es lo otro? Y claro, tú le empiezas a decir, esto es un árbol, es un pájaro. Lo importante es que el niño en esa etapa no se pierda en los conceptos y no crea que... el niño no debe creer que en el momento en que sabe en su cabeza que aquello es un pájaro, deje de mirar al pájaro de verdad, porque se empiece a relacionar con el concepto pájaro en lugar de ver la realidad, de ver el objeto, sin la interferencia de la etiqueta. El niño perderá la vida que tiene el objeto en sí, porque se relacionará solo con el concepto o con la palabra. Esto nos ha pasado a todos. Nos han conceptualizado demasiado el mundo. Así que para evitar que le pase a futuras generaciones, le podemos decir al niño que pregunte, decirle, no decirle, esto es un roble, sino decirle, esto se llama roble. Porque no es un roble. Roble es simplemente una palabra. Cuando nos perdemos en el concepto, confundimos la palabra con la cosa. Cuando digo esto es un roble, estoy confundiendo porque en realidad no es así. En realidad es una cosa que hemos decidido llamar roble. Roble es solo una palabra. Así que me pierdo la relación con aquello que el roble es, porque pienso que al conocer la palabra ya conozco también su esencia. Y así probablemente durante toda la vida del individuo. La magia es una buena palabra para describir la relación que se tiene con un objeto cuando no tienes la interferencia de una palabra por mitad. Así que hay que animar al niño a que experimente el árbol, que lo toque, que mire las hojas, que vea cómo se cuela el sol por sus ramas. Animarle a que continúe con la experiencia de la realidad del árbol en lugar de conformarse con el concepto. Bueno, vamos a hablar del contenido y la estructura del ego en la página 34 del capítulo 2. Es muy emocionante cuando comprendes los conceptos poco a poco, el concepto del ego. Dices que la mente egoica está completamente condicionada por el pasado, y este condicionamiento tiene dos elementos, el contenido y la estructura. ¿Qué quieres decir con eso? El contenido es aquello con lo que te identificas y de lo que derivas tu identidad. Eso varía dependiendo de la cultura en la que vivas. Depende de tu educación, de tus circunstancias personales. El contenido difiere, es diferente para todo el mundo. Aunque hay similitudes en el mismo campo cultural, por ejemplo en los Estados Unidos, o en Francia, o en cualquier país donde vivas, hay similitudes de cosas que son inherentes a la nacionalidad con la que la gente se identifica. Sin embargo, cada persona tiene peculiaridades propias. Una persona puede que se identifique mucho con sus creencias religiosas, hasta el punto de creer que el resto de las personas que no creen en lo que él son malas. Eso sería un ego muy rígido, por ejemplo.
o personas que se identifican fuertemente con la empresa en la que trabajan. Se han oído historias en Japón de personas que cuando les despidieron de su trabajo se suicidaron. Eso quiere decir que estaban tan identificados con la empresa que cuando perdieron su trabajo, hasta hace poco no era algo común, porque en Japón la persona tenía el trabajo durante toda su vida. Pero la gente que hoy en día pierde su trabajo en Japón puede llegar a un punto que incluso se quite la vida, porque se identifica tanto con su trabajo que cree que cuando lo pierde su vida también. La estructura del ego consiste básicamente de identificación con algo, con lo que se puede definir. Eso es parte del ego, todo eso es contenido. La estructura del ego básicamente consiste en la identificación en sí. Pero puede haber otra persona que se identifique con... Bueno, hay gente que se identifica de manera positiva y hay gente que puede pensar que es la persona más increíble que ha vivido jamás. Pero también hay personas que se pueden identificar con su ego de manera negativa, pensando que es su vida, que ha sido el sufridor más grande de la vida, que la vida le ha tratado injustamente, que ha sufrido mucho, que... O sea, el ego puede ser o mayormente negativo o mayormente positivo. Bueno, haznos un resumen del estado actual de la humanidad, que dices que es el ego. El ego es una falsa sensación, percepción de uno mismo basado en la identificación con algo. La identificación con la forma. Pero ¿por qué tenemos un ego? Porque todos los humanos tenemos uno. ¿Por qué? Tú dices que el tuyo murió. ¿Significa que no tienes uno? Dices que en el momento en que querías quitarte la vida, tu ego murió. ¿Qué significa eso? Bueno, parece que es un gran logro, pero en realidad no es un gran logro. Eso simplemente quiere decir que no me identifico más con mis procesos mentales. Sé que solo son pensamientos. No busco mi identidad en esas opiniones que puedo generar sobre mí mismo. Cualquier concepto mental podría funcionar como base a mi identidad. Incluso el concepto de que estoy libre del ego ya sería ego también. Pero no pienso de esa manera. El ego es la identificación con la forma, entonces, porque lo que somos en realidad es la conciencia que puede identificarse con la forma. Y cuanto más te das cuenta de que te habías identificado con las cosas, más espacio creas entre tú y esas cosas. Sí, porque la cuestión es, cuando eres consciente de que te identificas con algo, ¿quién es esa persona que está consciente? Es una dimensión de conciencia que viene de un nivel más profundo de ti mismo. Pero ¿cómo podemos vivir en este mundo sin identificarnos, sin tener cosas? No hay nada malo con las cosas. No hay nada malo ni con las cosas, ni con los pensamientos, ni con las opiniones, sino con el identificarse con ellas. Porque entonces necesitas defenderlas, las conviertes en parte de tu pseudoimagen. No hay nada malo con las cosas, pero si te identificas con ellas, por ejemplo, si las pierdes, sufres. Me encanta cuando dices que la gente en la industria de la publicidad conoce muy bien todo esto porque para vender necesitan convencerte de que si compras algo, eso va a añadir algo a la visión que tienes de ti mismo. Por ejemplo, te dicen que si compras algo te vas a destacar entre los demás y que si utilizas un producto vas a experimentar tu identidad con más intensidad. Y dices que a veces uno no compra el producto, sino compra un realzador de tu identidad. Cuando leí esto pensé en... decías que los diseñadores de marcas son principalmente identidades colectivas que se pueden comprar, porque son caras y exclusivas y añaden un valor psicológico
al producto, que es una fracción que es muchísimo más grande que el producto en sí, que probablemente valga muy poco. Por ejemplo, recuerdo cuando en galas tipo los Oscars o los Emmy, al principio los periodistas preguntaban sobre la película en la que las actrices habían trabajado, pero ahora todo el mundo les interesa solo la ropa del diseñador, de la ropa que llevan, de los vestidos que llevan. Todo se ha convertido en simplemente las etiquetas, en los diseñadores, la moda. Toda nuestra sociedad hasta cierto punto está basada en esto, en lo que uno tiene, en lo exclusivo que es lo que uno tiene. Si esto lo puedes ver fácilmente si le das un vistazo a una revista o si ves la publicidad en televisión. Te das cuenta de que ponen más énfasis en la identidad, más que en el producto en sí. Vamos a ver una pregunta que nos llega por mail desde Deborah en Monteville. Dice: estoy encontrando problemática la transición entre la belleza de mi juventud y el tener que vivir en la actualidad con una cara y un cuerpo que han envejecido. ¿Cómo podemos deshacernos esta posesión u obsesión, especialmente para las mujeres en nuestra sociedad? Una sociedad obsesionada con la juventud y la belleza. Esto es una pregunta fantástica, Débora. Hemos hablado de los realzadores de identidad, pero también la belleza puede ser algo con lo que uno se identifica. Bueno, esto suele ser un problema para la gente que alguna vez ha sido guapa. Yo, como nunca he sido guapo, no he tenido ese problema. He tenido otra clase de problemas. A lo mejor yo me creía que era la persona más intelectual. Y esa era mi identificación, por la que sufrí, hasta que finalmente la tuve que dejar marchar. Pero normalmente uno se identifica con lo que es más obvio en tu vida. Si eres una persona guapa, entonces tienes muchas probabilidades de que tu ego encuentre ahí su fuente de identificación. Sobre todo en la sociedad de hoy en día. Y durante unos años puede que funcione, pero llega un momento en el que te das cuenta de que el cuerpo envejece. Y el tiempo, ese monstruo del tiempo, le hace algo a tu cuerpo. Siempre lo pensé yo también, que las mujeres, una mujer guapa lo tiene más difícil porque normalmente la gente durante toda su vida le ha dicho qué guapa eres, a lo mejor desde que era pequeña. Y cuando eso empieza a desaparecer, tiene que ser muy duro. ¿Quién eres entonces? Y por eso es muy importante que cuando eres joven y todavía te sientes bien con tu apariencia física, empieces ya a traer una dimensión más profunda a tu vida, para que no vivas atrapado en esa dimensión superficial en la que crees que eres solo tu apariencia física externa, la cual no va a durar para siempre. Ella dice que está teniendo dificultad en esa transición. Así que la pregunta quizás sea, ¿qué puede hacer ella, por ejemplo? ¿Cómo puede liberarse de esa obsesión? Bueno, lo primero es tomar conciencia de que ha habido un tiempo en el que te has identificado con tu apariencia externa y puede que incluso aún todavía te esté pasando. Y entonces llega una cosa pequeñita que llamamos aceptación. Aceptación cuando te miras al espejo por la mañana y ves arrugas o que la piel no tiene la luminosidad que tenía. Eso es indudable. Pero alguna gente lo ve como un problema, como si la vida les hubiera dado un mazazo personal. Cuando en realidad no es nada personal, es el destino de cada ser humano, el envejecer, a no ser que uno muera prematuramente, pero todo ser humano va a tener que envejecer y va a tener que experimentar el declive gradual de la forma física. Así que lo que estás experimentando es el destino de cada ser humano que vive ahora o que ha vivido en el pasado en el planeta o que vivirá en el futuro. Lo principal diría que es practicar un poco la aceptación. Decirse a uno mismo que no es nada personal, es el destino de toda la humanidad.
es la parte que me corresponde a mí de eso. Y por supuesto, al igual que con cualquier otro tipo de aceptación, esto va a traer un nuevo espacio a tu vida. Al no resistirte, que no quieres que sea diferente, lo aceptas completamente. O sea que ya tienes la situación en la que estás envejeciendo, entonces acepta lo que está pasando y con esa aceptación vendrá el espacio alrededor de la situación. Mejor eso que pensar, odio mis arrugas. Esto le pasa, por ejemplo, a unas flores igual. Una flor nace y al par de unos días igual empieza a envejecer. O una manzana que la dejes encima de la mesa a las 3 semanas se oxida también. Es exactamente igual. El futuro de cualquier forma es desaparecer en algún momento, degradarse y desaparecer. Toda forma de vida atraviesa el mismo proceso. Además, todas las personas que se han identificado con el cuerpo externo, independientemente de si ahora mismo son jóvenes o no, deberían poner en práctica las cosas que hemos hablado aquí. Llevar la atención al cuerpo interior, porque ese no envejece. Puedes sentir su fuerza de vida cuando tienes 80, igual que cuando tenías 20. Así que, en lugar de concentrarse solo en la apariencia externa, pasa tiempo sintiendo tu cuerpo interior. En lugar de quedarte solo con lo externo. Sí, bueno, en el libro también hablas de la historia del anillo. Dices, hablabas de una señora que estaba deteriorándose, se encontraba ya en un momento avanzado de su vejez. Y cuando perdió el anillo le pregunté, ¿sientes que quién eres ahora que has perdido el anillo? ¿Te sientes menos porque ya no lo tienes? Y ya me dijo, sí, pero luego empezó a reflexionar sobre lo que significaba para ella el anillo. Entró en un estado de presencia y fue capaz de darse cuenta, era un nivel más profundo, y darse cuenta de sentir que en realidad el problema que tenía no tenía nada que ver con el anillo. La identificación con el objeto externo pudo ser superada. He experimentado varias veces con personas que estaban cerca de la muerte o que tenían una enfermedad o que iban a morir. Cuando una persona vive en un momento de aceptación total, es algo muy bonito. Esa gente tiene mucha paz interior porque han abandonado toda identificación con la forma externa. Y hablamos de una dimensión mucho más profunda que se encuentra dentro de cada ser humano, una dimensión a la que podríamos llamar eterna o sagrada, una dimensión que no tiene forma. Bueno, vamos a hablar de nuevo con el grupo de Borders en Chicago. Y Shannon tiene una pregunta. Hola, Oprah. Hola, Ekar. Tengo amigos muy cercanos que sufren depresión. Y cuando hablo con ellos intento ser útil, ya sea hablando sobre ese tema o cualquier otro. Pero me doy cuenta de que hay una introversión y una fuerte sensación de identidad. El hecho de que se sienten personas que sufren la depresión. Y me pregunto cuál es el rol o el papel que juega el ego en la depresión. Y hasta qué punto puede ser beneficioso hablarle sobre el concepto del ego y su identidad estructural y de contenido. O quizás sea injusto que piense que esto les puede ayudar tanto, dado que se encuentran tan sumamente identificados con su condición de personas depresivas.
Claro, eso de nuevo nos trae a la cuestión anterior sobre la enfermedad física. Independientemente de que hablemos de una enfermedad física o psíquica, siempre siempre hay una tendencia a identificarse con esa enfermedad. Se puede decir que es un denominador común. Uno se etiqueta como la persona que sufre depresión, porque se identifica con su historia, y su historia es deprimente. Y por eso creo que tengo depresión, porque mi historia me identifico totalmente con ella, y creo que mi historia ha sido tan negativa. Claro, entonces hay personas que han estado deprimidas durante años y años hasta que una mañana, por ejemplo, eso me pasó a mí, y yo tuve depresión, y una mañana me desperté y me di cuenta de que aquel yo infeliz, que no era yo, pude derivar mi identificación personal de una fuente mucho más profunda, diferente a la del yo que conocía y su historia. Ese yo con el que me di cuenta que ya no podía seguir viviendo. Ese yo que ya no reconocía porque no era la conciencia, no era la presencia. Me pregunté, ¿de verdad soy yo esa historia infeliz con la que me identifico? Así que la cuestión es no que les digo a mis amigos, sino... Porque, claro, entiendo que no es fácil decir a una persona que se encuentra identificada con su ego o con su historia que no lo haga, porque la reacción más probable es que crees un conflicto. Bueno, a lo mejor lo que puedes hacer es sugerir de una manera sutil, apuntar hacia la posibilidad de estar más alerta de sus procesos mentales, de sus propios pensamientos, porque le puedes decir que se dé cuenta de que ocurren de forma automática y que a lo mejor ellos se están identificando totalmente con ellos. A lo mejor le puedes presentar la idea hablando de cómo tú te encuentras, cómo tú lo estás haciendo, no diciéndole que lo hagan ellos, sino hablando de cómo tú estás observando tus pensamientos y que has llegado a la conclusión de que te encuentras mejor al hacer eso. Claro, porque a veces que las personas se identifican tanto con su historia negativa que creen que les funciona. Claro, y también hay que tener en cuenta que las personas atraviesan diferentes periodos. Hay periodos en los que se encuentran con la depresión muy bajos, y luego hay periodos en los que se encuentran mejor, y se podría hablar mejor con ellos cuando se encuentran en un punto un poco más optimista dentro de la depresión. Esto tiene que ver también con la idea de no intentar salvar a todo el mundo, no intentar compartir esta información con todo el mundo y convencer a los demás, porque lo mejor que puedes hacer es pensar por ti mismo si tú de verdad te encuentras presente, si estás haciéndolo bien, si estás teniendo pensamientos positivos y si estás presente tú. A veces puedes ayudar a otras personas simplemente porque tú te encuentras bien, no hace falta que hagas nada. Simplemente a lo mejor estás escuchándoles cuando te cuentan su historia. Puede que a lo mejor la historia sea muy triste y te intenten arrastrar hacia ella, pero si tú en ese momento te mantienes en tu sitio y eres conciencia presente, entonces les vas a poder ayudar mucho más. Tenía una amiga hace unos años que siempre estaba al borde de un ataque de nervios y siempre estaba elaborando historias complejas sobre lo mala que era la vida, lo mala que era la gente, y siempre estaban haciendo cosas malas. Un día a las 10 o las 11 de la noche llamó por el interfono y me pidió subir a mi casa porque decía que tenía algo muy importante que decirme. Así que subió para contarme su problema de aquella noche, algo que... Y mientras ella me contaba toda su drama, su trauma, yo me mantuve alerta. Simplemente la escuchaba, pero no pensaba en nada, no llegaba a conclusiones. No reaccionaba al problema que ella me presentaba. Y de repente dejó de hablar, dejó todos los papeles que había desplegado por todo el suelo para confirmar su historia, miró y me dijo, esto en realidad no tiene importancia, ¿no?
Y yo le dije, no, gracias. Cogió sus papeles y se fue. Y a la mañana siguiente la vi en la calle y me dijo, ¿qué me hiciste anoche? Anoche fue la primera noche que pude dormir bien en muchos años. ¿Qué le hiciste? No le hice nada. En realidad, simplemente estuve presente para ayudarla. No me impliqué en la historia. No le di más energía. No alimenté sus procesos mentales y tampoco me resistí a la situación, tampoco me resistí a ella. Tenemos a Kathy desde Pekín, en China, al teléfono. Bueno, me encantaría decir que es increíble que podamos tener esta conversación a nivel mundial. Soy una chica desde Minnesota que vive en Pekín y ahora estoy hablando con Opa Rieka en Chicago. Bueno, perdí 13 kilos el año pasado y me lo tomé como parte de un trabajo espiritual personal. No fue solo el peso a nivel superficial. Y ahora mis amigos me están preguntando cómo lo hice y no sé cómo explicarles este proceso espiritual por el que yo he pasado. Porque no fue solo el tener cuidado de lo que comía y hacer ejercicio, fue un cambio de vida más profundo. Y paso un mal rato cuando quiero explicarle a la gente lo que me ha pasado. Sí, una amiga y yo hablamos el otro día sobre una terapia en la que dice que es posible alimentarte de la energía que sientes dentro de ti, y la energía que ya tienes dentro de ti, siendo consciente de alimentarte de las reservas de energía que ya tienes en tu cuerpo y estar en conexión con tu cuerpo para darle solo lo que necesita. Y entonces lo que logras con eso es no obsesionarte con la comida, con la dieta, con hacer ejercicio, sino solo estar consciente. Pero la mayoría de la gente solo se queda con la superficie, solo quieren saber qué dieta has seguido. El cuerpo sabe lo que quiere. Cuando uno come demasiado es porque se encuentra en conexión con el ego. Bueno, pues ahora a lo mejor ya tienes una manera de poder explicarle a tus amigos el proceso que has atravesado. La semana pasada tuve problemas para ver el programa, pero esta semana todo va genial. Sí, bueno, ya lo hemos arreglado. La gente de Skype, de Limelight, de Oprah.com, estamos todos aquí trabajando duro para que esto pueda salir adelante. Y cruzo los dedos para que siga saliendo bien. Quería volver a hablar con el tema de la identificación con las cosas, porque mucha gente encuentra ese tema problemático, el siempre querer más. Dices que es una disfunción, dices que es como una célula cancerígena cuyo principal objetivo es multiplicarse sin darse cuenta de que la destrucción del organismo en el que vive terminará por destruirla a ella también. Y antes vi que teníamos una oyente adicta a las compras en Skype. ¿Cuál es tu pregunta, Joyce? Sí, bueno, y por desgracia también aplica a mi hijo. La semana pasada vino de la guardería y le dije que estaba muy contenta, que me encontraba de muy buen humor, y él me dijo, bueno, ¿eso significa que vamos a ir de compras? Y entonces pensé, ¿qué estoy enseñándole a mi hijo? Me gustaría saber cómo puedo cambiar el proceso. ¿Has llegado al capítulo 2? ¿Reconociste tu caso al leer ese capítulo? Sí, en mi momento de comprensión, me llamó mucho la atención cuando hablas sobre la confusión en tu identidad.
El libro dice, cuando eres incapaz de sentir la vida que eres, es más probable que intentes llenar tu vida con cosas. ¿Eso es lo que has intentado hacer tú? Desde que empecé a leer el libro me encuentro mucho mejor. Yo no voy en busca de las mismas cosas. Creo que estaba intentando buscar mi identidad en las cosas y eso ya no me interesa. He descubierto nuevas facetas en mí. Me gusta el arte, estoy haciendo esculturas y cosas que nunca había hecho antes. Y me está funcionando muy bien a mí, pero me gustaría saber cómo puedo ayudar a mi hijo, que solo tiene 5 años. Bueno, el cambio más importante ya ha ocurrido. ¿Qué sentí? Te has dado cuenta del patrón de conducta antiguo y lo has superado. Por lo que es inevitable que tu hijo también se dé cuenta y eso se transmita a él de forma natural. Incluso si no haces o no dices nada. Tu hijo notará que la importancia que le dabas a las cosas materiales ahora es menor, con lo que él aprenderá de ti. Así que, así es como debe ser con los niños pequeños. Es porque si ha sido un adicto a las compras y se quiere ir a bebé, él probablemente ahora se dé cuenta de que algo ha cambiado en ti. Claro, porque en el pasado tu hijo pensaba que el placer tenía que ver con solo con comprar, porque cuando te veía feliz era cuando estabas de compras. Ahora lo que puedes hacer también es ayudarle a valorar cosas que no tienen un valor, que tienen un valor intrínseco, que no se pueden comprar, por ejemplo en la naturaleza. Cualquier cosa que veas en la naturaleza tiene un valor propio que no puedes comprar. Por ejemplo, no cortes flores, no alimentes ese instinto de querer algo para uno mismo. Es mejor dejar que la flor sea, simplemente disfrutarla, sin tener que llevártela. Hazle ver ese tipo de cosas para que reconozca que tiene un valor mucho mayor, en la naturaleza hay cosas que tienen un valor mucho mayor que lo que se puede comprar con dinero en el supermercado. Esto no significa que dejes de comprar totalmente. Hay veces que verás algo que de verdad sea bonito y que es significativo para ti, lo compras, pero eso es un tipo de compra no compulsiva. Dices que necesitamos honrar el mundo de las cosas, no despreciarlo, y se puede honrar si no intentas encontrar tu identidad a través de ello. Claro, puedes ver algo bonito o puedes tener algo bonito, pero si te lo roban no pasa nada. Significa que alguien que lo quería más que tú, porque no te identificas con la cosa. Puede que dando un paseo te encuentres o yendo de escaparates o de tiendas veas algo bonito y simplemente sea suficiente disfrutarlo en el escaparate. No necesitas llevártelo a tu casa, no necesitas comprarlo. Eso nunca se me había ocurrido antes. Es algo bonito, lo dejo en el escaparate. ¿Qué te parece, Joyce? Es igual que con la flor, no necesitas llevártelo. Hay veces que cuando vivía en Londres me daba algún paseo por tiendas y por la calle Regent Street. Iba de escaparates viendo cosas muy bonitas y decía, es que bonito, pero ¿lo quiero comprar? No, no lo necesito. Sri Lanka? No. The person's name is Priyanka from Mumbai, India. When we try to change our bad habits for good. Tengo una persona que se llama Priyanka desde la India. Dice, cuando intentamos cambiar nuestros hábitos para mejorar, ¿no estamos resistiéndonos en lugar de aceptarnos tal como somos? No es que tú cambies tus hábitos. Simplemente estos desaparecen paulatinamente cuando traes conciencia sobre ellos. Así no es que yo quiera cambiar algo dentro de mí, sino que cuando enfoco mi conciencia hacia mis pensamientos o mi conducta condicionada,
estas formas pierden fuerza. Esa antigua conducta que tenía antes, cuando pasa un poco de tiempo, simplemente desaparecen. Así que no hablamos de intentar provocar el cambio en primera instancia, este simplemente ocurre. La espectadora con la que acabamos de hablar leyó el capítulo en el que se hablaba sobre las compras y eso inmediatamente la trajo a un punto de conciencia desde el cual la actitud compulsiva disminuyó por sí sola, se suavizó. Habla sobre el ilusorio de la propiedad en la página 42. Dices que el ego tiende a comparar el tener con el ser y vive a través de esa comparación. Y hablas una cita en la Biblia cuando Jesús dijo: benditos sean los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso de pobre de espíritu? ¿Cómo llegaste a esa interpretación? Como 3 años después de que me ocurriera el cambio del que ya hemos hablado, de visita en casa de mi madre, vi el Nuevo Testamento en una estantería. Lo tomé, lo empecé a leer y fue muy fácil ver rápidamente lo que Jesús de verdad quería decir, porque eso no era la interpretación convencional que había oído anteriormente. Lo que para mí quería decir por espíritu es no llevar un bagaje interno pesado para que tu espíritu pueda ser leve, no tenga toda esa carga. Hubo muchas más cosas que haría en aquel tiempo que me hicieron ver que lo que Jesús, de lo que él hablaba, era de despertar ese estado libre de conciencia. También dices que el renunciar las posesiones materiales no te va a hacer directamente más espiritual. Porque dice que si te dejas identificar con una cosa, luego encontrar rápidamente una manera de identificarse con otra. Por ejemplo, con el creerse más espiritual que los demás. Puede que no te identifiques con las cosas materiales, pero te empieces a identificar con que eres más espiritual que los demás. Se puede dar la situación en la que una persona vaya conduciendo un Rolls Royce y vaya al lado de una persona que va conduciendo una bicicleta y que la persona en la bicicleta a lo mejor se crea más o tenga un ego mayor que la persona que va en un Rolls Royce, porque al ego le gusta compararse con los demás a fin de encontrar una superioridad de alguna clase. Sí, otra cita muy interesante dice que cada vez que te sientes superior o inferior a alguien, es el ego el que ha entrado en juego. Es muy interesante, puedes observarte en muchas situaciones diferentes. Al ego siempre le gusta compararse y posicionarse, sobre todo cuando entras en un grupo de gente nueva. Se pregunta si soy más guapo que los demás, si sé más que los demás, o si los demás tienen más dinero que yo, o si son más guapos, o si saben más. El ego siempre intenta encontrar su lugar en el conjunto mediante las comparaciones, ya sea por superioridad o por inferioridad. Y por ejemplo, en los Estados Unidos, la gente vive en deuda. Sus vidas siempre viven bajo el peso de la deuda de las tarjetas de crédito, por esa necesidad compulsiva de querer tener más. Ese deseo mantiene el ego vivo mucho más que el tener las cosas finalmente. De nuevo hablamos de la estructura del ego. Hemos hablado anteriormente sobre ella y sobre el contenido. Una de las cosas principales de la estructura del ego es que nunca estás satisfecha con nada. Tienes una casa y ya no estás feliz, quieres algo diferente. Ahora quiero tener cosas dentro de la casa o necesito más metros cuadrados. Nada te satisface por mucho tiempo. Podríamos decir que eso es una señal de que hay un problema relacionado con el ego, cuando no te sientes satisfecho. Y eso también tiene que ver con la necesidad que tiene el ego de encontrarse en el futuro. Que siempre
busca completarse o ser feliz en el futuro. Siempre querrá conseguir algo que no tiene ahora para sentirse realizado. ¿Cómo podemos parar ese proceso y sentirnos y finalmente sentirnos felices con lo que somos y con lo que tenemos? Bueno, lo importante es ver que lo ilusorio que es buscar la satisfacción en el futuro. Muchas veces las personas necesitan seguir viendo esa manera hasta que se dan cuenta de que no funciona. Pero lo que consigas no te va a satisfacer durante mucho tiempo, a no ser que te des cuenta de que lo más importante de tu vida, y una cosa que siempre hemos pasado por alto, es esa cosa que es lo primordial en tu vida, es el momento presente. Ese es el momento que puede convertirse en el punto de salida de la conciencia egoica. Porque cuando eres realmente presente, el ego no puede sobrevivir. Solo hay conciencia presente. El ego vive a través de tu pasado y tu futuro. Se identifica con el pasado, pero no es feliz con esa identidad. Mira al futuro para pensar en cómo le gustaría ser, cómo se podría realizar para ser feliz, pero tampoco llega a ser feliz nunca. ¿Y qué pasa entonces con los recuerdos que tenemos del pasado, de cuando éramos felices? Bueno, cuando recuerdas eso, cuando tienes esos recuerdos, también lo haces desde el momento presente. Esas cosas ocurrieron en el pasado, pero en el momento en que ocurrieron también era el momento presente. Porque nada puede ocurrir en el pasado. Solo hay ahora. Y cuando recuerdas algo del pasado, ¿cuándo lo recuerdas? Ahora. Y cuando piensas en algo que pueda pasar en el futuro, ¿cuándo lo piensas? En el ahora. Y cuando piensas en algo que ocurre en el pasado, ¿cuándo lo piensas? En el ahora también. No hay vida más allá del ahora. Y es muy importante darse cuenta de ello, porque el ego quiere siempre pasar por alto el ahora. Siempre piensa que tiene algo más importante que hacer. Y el ahora es como si no existiera. Dices que si pudiéramos aprender a recondicionar nuestro pensamiento para estar presentes en el ahora, podríamos estar más vivos para hacer cualquier cosa que queramos hacer en el futuro. Porque cuando llegue el futuro también va a ser el presente. El ahora es la plataforma en la cual vas a edificar el resto de tu vida. Tenemos a Madeleine de Pensilvania, que tiene solo 13 años. En la página 47 se dice que el ego en desarrollo de los adolescentes, bueno, hablando sobre el ego de la gente joven, de los adolescentes, dices que normalmente tienen un deseo intenso que está poco concentrado, que se encuentra en un estado continuo de negatividad. ¿Crees que no puedo entender este material porque tengo 13 años y no tengo mi ego desarrollado completamente? Bueno, para empezar me gustaría decir que tú estás más evolucionada de lo que yo estaba con tu edad. Yo no creo que hubiera sido capaz de leer o de comprender este material con esa edad. Es increíble que estés leyendo el libro. Bueno, eso no significa que tú que no te puedes despertar, porque ya lo estás haciendo. Si no fuera así, el libro no tendría sentido para ti. Hay una nueva generación de gente creciendo y más jóvenes cada vez ahora que puede que a lo mejor no tengan que pasar por la ilusión egoica de las generaciones anteriores. Eso no quiere decir que tu ego no vaya a desarrollarse, pero a lo mejor no va a desarrollarse hasta el punto que estés completamente atrapada e identificada en él. Oprah, cuando era joven, estaba muy atrapada por su ego, muy atrapada.
Así que tienes una oportunidad excelente aquí. Déjame que te pregunte esto, Marilyn. Cuando hablabas sobre lo del deseo, cuando leíste eso de que los adolescentes tienen un deseo poco enfocado, muy intenso, ¿no ves? ¿No puedes confirmar eso en tus amigos? Esto del deseo intenso. Sí, sí que lo puedo ver en mis amigos. Bueno, está muy bien que lo puedas ver, pero ¿lo ves en ti misma también? Sí, también lo veo a veces. Pero lo bueno es que no te identificas completamente con ese deseo, porque ya eres capaz de poder hablar de él. ¿Estás entendiendo el libro, Marilyn? Sí, creo que lo entiendo. ¿En qué curso estás? En octavo. Bueno, ha sido genial tenerte en el programa. Sigue leyendo. Vamos a ver los emails de nuevo que nos llegan en directo. Es increíble que esta chica con 13 años pueda entender esto, porque yo con 13 años me estaba pasando muy mal, no podría haberlo hecho. A ver, nos llega un mail desde Japón. Dice, en el mundo uno necesita tener confianza y ser decidido. Y estas cualidades me han ayudado a conseguir un mejor trabajo, un ascenso, pero ahora me doy cuenta de que estas características tienen que ver con el ego y no sé cómo puedo avanzar en mi carrera dejando atrás el ego o superándolo. Ser consciente del ego ya es un primer paso, pero también puedes ser la persona más desagradable del mundo y ser consciente de ello, y eso no te va a ayudar. Puedes estar en el momento y a lo mejor, por ejemplo, estar en la carretera de forma violenta con otros, comportándote de manera violenta, y a lo mejor eres consciente también de que estás haciéndolo mal, pero lo sigues haciendo. Bueno, no creo que en realidad estés completamente consciente de tu comportamiento, porque si fuera así estarías completamente identificado y no podrías ni siquiera tener el pensamiento que viera ese comportamiento. No estás totalmente poseído por el ego cuando lo puedes observar. Así que yo diría que hay que practicar en la presencia lo más que uno pueda, el traer ese saber, ese no identificarse con el pasado o en el futuro. Necesitas el pasado y el futuro para cosas a nivel práctico, para concertar una cita, para moverte por tu vida diaria, pero intenta en el día a día conectar con el momento presente todo lo que sea posible. Yo suelo decir que hay que hacerse amigo del momento presente, porque el ego no puede sobrevivir a eso. El ego siempre es antagonista. Siempre utilizará el momento presente como medio para llegar al futuro, un futuro que te promete una felicidad mayor. Pero hay casos en los que el ego odia directamente el momento presente y se resiste a él. Así que si puedes ser capaz de convertir el ahora en tu punto principal de concentración, tu ego se disipará rápidamente. Porque el ego no puede sobrevivir al momento presente. Así es como uno puede superar el ego. Entonces, el ego vive como si, es decir, la gente está poseída por su ego. Vive como si el momento presente fuera su enemigo. Se estresan, quieren estar en otro sitio, no importa lo que estén haciendo, quieren acabarlo para hacer otra cosa. No quieren estar donde están. Querrían estar en otro sitio. No quieren estar con quien están en ese momento. Preferirían estar con otra persona. Siempre es una lucha interna continua de negación del presente. Y eso se convierte en una disfunción. Hoy me ha pasado algo que conecta con esto, porque estaba esperando y me empezaron a dar explicaciones para justificar que esperara, y dije, no os preocupéis, estoy tranquilamente aquí
tranquila conmigo misma. Acepté el momento y no quería que fuera de manera diferente. Así que, por ejemplo, cuando estás esperando, lo que puedes hacer es utilizar eso como una práctica para estar presente, en lugar de estar simplemente esperando. Es algo muy agradable que puedes hacer. Tenemos una última llamada desde Michelle, en Filadelfia. Mi pregunta tiene que ver con el capítulo 2. Estoy un poco confundida porque Eckhart dice que si alguien te quita la camisa, le des el abrigo también. Mi pregunta es, ¿dónde pones los límites para que no te pisoteen? No quiero ser una persona egoísta, pero al mismo tiempo no quiero que se aprovechen de mí. Bueno, se trata de ser capaces de deshacernos de algo. Hay más poder en dejar algo marchar que en aferrarse a ello. Hay situaciones en las que de verdad puedes encontrar mucho poder dejando marchar algo. Eso no significa que dejes a la gente pisotearte. De hecho, hay situaciones en las que tienes que decir no muy claramente a algunas personas. Pero ese no puede ser de dos maneras diferentes. Normalmente el no es muy negativo. Cuando dices no a una persona que ha bebido alcohol y que te quiere llevar a casa, ese no que le vas a decir te parece muy lógico porque no quieres exponer tu vida simplemente para agradar a alguien, pero ese no puede ser positivo, sin ninguna carga de resistencia. Es un no directo que quiere decir, no haré eso, sin resistencia alguna. Eso es un no de calidad, eso es un no muy diferente al no de la resistencia. Eso también tiene que ver en por qué te aferras a la camisa. Si crees que poseerla te va a dar más valor o un sentido de identidad mayor, entonces estás funcionando a través del ego. Por eso es mejor estar en un estado de presencia para rendirte o para dejar marchar cualquier cosa que no necesites. Eso no significa que dejes que se aprovechen de ti, sino que eres consciente de las implicaciones que tendría el aferrarte a algo. Así que a veces es mejor decir, venga, si lo quieres, llévatelo. Y a lo mejor en otra situación no, depende de la situación. Basado siempre en la integridad de tu persona en cada momento. ¿Lo has entendido, Michelle? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar la clase hablando sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que hablas en la página 56. ¿Qué es esa paz? Esa paz viene cuando estás en línea con el momento presente, lo que significa aceptar lo que ya ha llegado a ser en ese momento, lo que ya es. Cuando no luchas internamente con el ahora, entonces encuentras esa paz. Incluso si es una situación que no quieres. Hay que aceptarla porque ya es. Primero la aceptas y luego tomas acción. Es como lo que hablábamos del barro la semana pasada. Dices, aquí me encuentro ahora, lo acepto y entonces hago algo para solucionarlo. Pero esa acción no surge de la negatividad, del no querer estar en esa situación que ya está ocurriendo. Siempre hay que ser amigos del presente, aceptar lo que ya se ha manifestado en el ahora. Si lo haces así, tus acciones tendrán la calidad de la vida misma. Lo contrario ocurriría cuando operas desde la resistencia y de la negatividad. Desde ahí tu acción no será tan efectiva ni inspirada. Es como la semana pasada cuando tuvimos problemas técnicos que escapaban a nuestro poder. Y yo dije, hice un brindis contra la gente y dije, vamos a aceptar lo que ha pasado y vamos a esforzarnos por aceptar, vamos a esforzarnos por arreglarlo.
Igual para la gente que se intentó conectar y que no pudo escuchar la lección, también podrían haber aprendido de la aceptación de lo que ya es, no intentar frustrarse más. Y esa es la paz que va más allá de todo entendimiento, porque la paz no se puede explicar en referencia a hechos externos, simplemente está ahí porque te encuentras en total conexión y totalmente en consonancia con el momento presente, en sincronización con el presente. Bueno, la semana que viene estaremos aquí de nuevo a las 8. Ya sabéis, si tenéis algún amigo, le podéis recomendar que la descargue o si la queréis volver a ver, la podéis ver en oka.com. A partir de las 12 de la mañana podréis bajarla de la página web. También está disponible en un podcast en iTunes. Y vuestra tarea para el próximo día va a ser poner al día el cuaderno de trabajo y dedicarle tiempo a leer el capítulo 3. El capítulo 3 va sobre el núcleo del ego, así que, o la esencia del ego, así que haced los deberes y nos veremos el lunes otra vez. Muchas gracias a todos vosotros. Buenas noches, buenos días. Adiós.